Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos, señores, bendiciones a todos. Es un día glorioso que hizo el Señor para bendecir su santo nombre. Está con nosotros un invitado que ya estuvo con nosotros en una primera ocasión y es un hombre de un testimonio impresionante porque Dios lo sacó de un mundo, todas las etapas de la vida de los inconversos es difícil. Sin embargo, este hombre Dios lo saca de las discotecas, del mundo de la sana diversión, entre comillas, y lo convierte y lo trae, lo transforma en un hombre y en un predicador, un hombre de altar, un pastor. Está con nosotros el pastor Reinaldo García. Buenas tardes, pastor. Buenas, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y a usted, y primeramente a Dios que nos dio esta oportunidad y a usted, ministro, que nos ha traído aquí a exponer parte de la experiencia y de la palabra de Dios, aunque no sé si es por perjuicio o por qué, pero casi a mí no me gusta abundar y hablar mucho de mi testimonio porque entonces yo creo que estoy hablando de mí. Y a veces choca con el llamado que yo tengo, porque realmente el llamado que yo tengo es hablar de la gloria de Cristo y de Cristo. Gloria al Señor. Entonces en la parte pasada nos quedamos en el llamado. Sin embargo, pastor, yo quiero interrumpirlo porque lo que Dios hizo con usted es precisamente lo que le dé el sustento a ese llamado. Exactamente. Pero tú sabes que a veces uno tiene que cuidarse mucho para hablar de uno, porque es una línea muy delgada. Entonces, cuando viene a veces pasa una parte de la exaltación y yo me cuido mucho de eso. En cuanto al llamado se refiere, hablamos de la primera parte, nos quedó la segunda parte. Y en esta parte vamos a hablar ya del final del llamado. Hablamos cuando yo confesé a Cristo a través de la película de la Pasión de Cristo, pero se nos quedó la parte donde realmente fue el llamado, porque yo duré como 4 o 5 meses yendo a la iglesia, pero yo no entendía nada. No entendía nada porque nadie me predicó, solamente él trató conmigo. La parte que dijimos cuando yo lo confesé 30 veces. Y sucedió lo sobrenatural que Satanás en forma de dragón se postó encima de la casa. Entonces, después de eso yo duré una especie de 6 meses. Pero entonces quise apartarme de la iglesia porque no entendía. Entonces cuando llego a la iglesia veo el ambiente, pero como que no es mi ambiente. Y entonces lo que Dios me ponía no era acorde con lo que yo veía. Entonces eso me provocó, en cierto aspecto, los primeros 3 meses, quererme apartar. Hasta tal punto que yo iba a la iglesia y de ahí de la iglesia me iba a la discoteca a seguir presentando mi orquesta y la cosa, porque me vendían la idea de que si tú te convertías ese era tu trabajo y que tú podías seguir haciendo lo mismo. En la primera parte del llamado, ya siendo cristiano, exacto, ¿seguías o volviste a la discoteca, pero ya estaba en la iglesia? Yo seguí, porque yo no me aparté de una vez. Entonces, porque me vendían la idea que ese era mi trabajo y que eso no era nada. Pero entonces cuando Dios comenzó a tratar conmigo, me di cuenta que no, que el que está en Cristo es nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron. Ya Dios estaba demandándome que yo tenía que despojarme de todo ese ambiente. Cuando un día me siento hastiado, ya no encuentro una decisión propia, no me llenaba lo que veía dentro de la iglesia y tenía un choque con lo que había afuera porque todavía había algo que faltaba. Por eso siempre yo he dicho que una cosa es el llamado y otra cosa es una intimidad y otra cosa es tener un encuentro con Jesucristo. Usted puede tener un llamado, pero si se queda solamente en llamado, eso puede ser que no surja el fruto suficiente para el arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, yo hablé con una vecina mía y le dije, yo no sé, pero yo voy a ir a la iglesia, pero hay algo que me falta. Y yo había hecho el llamado. Cuando me acuesto a dormir, entonces ahí fue que la cosa tomó otro giro. Entonces yo tuve un llamado prácticamente apostólico, un llamado como el llamado de Pablo. Gloria al Señor. Jesús me hizo tumbar del caballo, porque yo no me quería bajarle el caballo de la vanidad y del caballo de la fama. Fíjate que el que está en el medio, como productor de espectáculo, como presentador de espectáculo y de orquesta, es el centro de la cosa.
Entonces uno se acostumbra a ese tipo de ambiente. Pues ya el Señor quería apiarme de ese tipo de caballo y hacerme entender que era algo diferente y no era lo mismo, porque yo Gloria quería al Señor. estar en el Evangelio y quería hacer lo mismo que yo hacía. Quería tener una vida doble, una vida No, lo doble. mismo, yo entendía que era lo mismo, la misma filosofía y todo, pero después me di cuenta que no, que era contrario, que una responsabilidad y un riesgo no haber participado de una manera digna en el llamado. Entonces ahí que viene el encuentro. Gloria al Ahora, Señor. ¿cómo fue el encuentro? Por eso yo siempre he dicho que la palabra dice que el que conoció la verdad es libre. Amén. La palabra verdad dice os que hace el que libre. dice que me conoció y volvió para atrás, nunca me conoció. O sea, Amén. hasta ese punto yo no lo había conocido, yo solamente lo había confesado. Amén. Cuando me acuesto a dormir a la 1 de las 12 de la noche, entrando ya a la 1 de la noche, yo estoy durmiendo normal, yo vivía solo. Y cuando yo entre sueño y entre despierto tengo esa visión y veo a las 12 del día, veo que estoy caminando en una acera y hay dos mujeres alrededor de mí caminando junto conmigo y delante de mí hay un hoyo. Aleluya. Cuando veo ese hoyo, yo me paro por el hoyo y inmediatamente me paré el hoyo. Las mujeres que estaban al lado de mí comenzaron a decir, gloria a Dios, aleluya. Y yo vi que todo se oscureció. Cuando todo se oscurece a la 1 del día, yo miro para arriba, me desenfoco del hoyo y miro para arriba. Cuando miro para arriba, ahí veo que el sol se oscurece y el firmamento se oscurece por completo y veo que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, se llena el cielo de ángeles y eso fue algo Aleluya. terrible. Eso fue algo totalmente terrible, el cielo lleno de ángeles y en el medio del cielo, en ese sitiar, entonces veo esta figura. Aleluya. Esta figura que aparece en el centro y se dispersan todos los ángeles y ya él ocupó el protagonismo de la revelación. Gloria al Señor. Me centro bien en la figura, veo al Hijo del Hombre que viene, al Mesías. Gloria al Señor. Con sus ojos como llama de fuego. Y abre las manos y me enseña los clavos y veo sus pies y veo la mancha de su clavo, pero entonces veo su corona y una truza que decía Rey de Reyes y Señores. Aleluya. En ese momento yo me impacté porque entonces vino una palabra de él directa a mi corazón y me dijo, llegó la hora. Aleluya. Me dijo, llegó la hora de predicar mi verdadera palabra, llegó la hora de enseñar mi palabra como está escrita, llegó la hora del llamado para que tú y para que los que te oyen entiendan que yo soy el centro de su vida y que hay que tomarme en serio. Gloria al nombre hay que despojar su vida hasta la muerte y hay que entender que yo lo he llamado a formar el carácter y la imagen mía. De ese mismo instante, jamás la vida mía fue igual. Aleluya. En ese instante el vehículo mío se llenó de una unción terrible. Yo no entendía nada. Yo no sabía lo que era la unción. Yo sé que todo el que se subía al vehículo se tenía que apiar porque era un calor terrible, un fuego, aleluya, una tembladera. Yo decía, ¿qué es esto? El que entraba a mi casa sentía el ambiente y decía, pero aquí hay algo sobrenatural. O sea, aleluya, aludiendo también al tema de la entrevista. Entonces ahí fue que vino el llamado. Pero entonces ya entrándonos en el llamado de una manera ya bíblica, yo no puedo establecer y hablar del llamado si primero no me meto bíblicamente en la palabra, porque puede traer mucha controversia. Porque fíjate que el llamado mío fue un llamado apostólico, pero fue el llamado de Pablo, pero fue prácticamente el establecimiento de un Jeremías, aleluya, sobre la tierra. Entonces tú me vas a permitir, en el nombre de Jesús, ver esta palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en esta palabra fue que Dios me marcó y me dijo en Jeremías 1 del versículo 17, tú pues ciñe tus lomos y levántate y habla todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificado, como columna de hierro, como muro de bronce, como en toda la tierra. Santo es el Señor. Contra los reyes de Judá y los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué tú me das esta palabra? Entonces aleluya, me dice el versículo de arriba. Pero una pregunta sobre eso, pastor. Usted me está hablando de que el hombre que antes estaba en las discotecas organizando fiestas, trayendo artistas, montando espectáculos, tiene esa experiencia. Entró en una dimensión de intimidad. Aleluya.
En pocas palabras, en esta experiencia yo le llamo entrar a la cuarta dimensión del reino y eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces me dice, mira la causa. A causa de toda su maldad, profetiré juicio contra ellos. Los que me dejaron e incenciaron a dioses extraños, incienso, y la obra de sus manos, y la adoraron. Ahí fue que yo entendí, digo, oh, eso es un llamado a la corrección. O sea, el llamado mío es un llamado apostólico, pero un llamado reformador. Aleluya. Para llevar la iglesia a una dimensión más allá de la cuarta, para que la iglesia entienda que tiene que entender que tiene que andar en la quinta dimensión. Una pregunta sobre eso, pastor. Yo lo he escuchado a usted usar el término dimensiones. Primera dimensión, segunda dimensión, cuarta dimensión, y me habla de una quinta dimensión. Esas son procesos de crecimiento en el Señor, de avances. Exactamente, son procesos de avance e incluso son plataformas que ha comenzado a vivir la iglesia y se quedó en la cuarta, pero se le ha hecho difícil entrar en la quinta dimensión. Profundo. Entonces, porque ya en la quinta dimensión del reino entran los reformadores. Aleluya. No sé si me está entendiendo. Entonces, fíjate una cosa, el llamado mío tuvo que ver con una condición. ¿Cuál es la condición realmente en que está la iglesia en este tiempo? Y eso fue lo que Jesucristo me hizo ver a mí, porque yo no entendía. Incluso cuando yo predicaba se levantaban, tú sabes, avasallaban contra mí, me aborrecían. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pues yo lo que estoy predicando es lo que dice la Biblia, porque no entendía. Pero Él me fue llevando poco a poco a entender el sufrimiento de Él y que a lo mismo que Él pasó, Él a lo mismo que uno, no yo, sino cualquiera que predica la palabra tal y como... Así es. Y como dijo el apóstol Pablo, si alguien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Persecución. Entonces Él me llevó a Isaías 56:9. Aleluya. Y me hizo entender cuál era la condición de los que estaban dentro de los altares, los que estaban al frente. Y me dijo, todas las bestias del campo y todas las fieras del bosque venían a devorar sus atalayas, son ciegos. Todos ellos ignorantes, son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender, todos siguen su propio camino, cada uno su propio provecho, cada uno por su lado. Venid y embraguémonos de sidra y será el día como el día de mañana. Guay. Entonces ahí yo entendí que el Señor me estaba diciendo, el problema es la condición que está la iglesia. Entonces, no solamente yo, sino que hay un remanente que Dios está levantando. Y quizás esta entrevista es para darle luz a ese tipo de creyentes que están en esta batalla donde realmente tienen toda la oposición. Oposición de sus pastores que lo pastorean, oposición de los creyentes, oposición de los medios. Fíjate que los medios condicionan mucho el mensaje. Ahora mismo no se está predicando la palabra, ahora mismo lo que se está brincando, lo que se está hablando de muchísimas cosas, muchísima profecía, está tocando las fibras de la carne, hay un llamado a exaltación del humanismo, a sustituir la palabra por la psicología, a dar un mensaje liviano para que la gente se sienta bien. Y precisamente eso es lo que... ¿Usted entiende que hay un tipo de mercader, de creyentes que acondicionan el mensaje, líderes que hacen eso? Yo entiendo que, y eso fue lo que Cristo me hizo entender, si te voy a equivocarme, porque lo que yo estoy hablando no es porque Él me lo... Y esta lectura que yo tengo aquí es precisamente lo que apunta a la condición de la iglesia. El 95% de las iglesias se ha paganizado. En pocas palabras, la apostasía de la iglesia ha crecido desde un nivel tan alto que en vez de la iglesia llevarle al mundo una solución y una respuesta, entonces la iglesia está buscando la respuesta en el mundo y entrando el mundo dentro de la iglesia para ellos poder mantener la iglesia y para ellos poder tener un crecimiento en la iglesia, y entienden que lo que están haciendo está dando resultados cuando en realidad lo que están haciendo es amontonando gente para que escuchen espíritu de error y doctrina. Pastor, el llamado suyo veo que conlleva una cuota de responsabilidad muy, muy elevado por la naturaleza y el contenido del mensaje que usted nos trae. Ese testimonio del Señor haberlo sacado de una vida difícil, de pecado, de discoteca, de carnalidad, y lo trae al evangelio, a predicar el evangelio, pero lo trae con un mensaje profético, enérgico, fuerte, confrontativo, de confrontación. Entonces, fíjate que esa es la parte que yo quiero apuntar. Y es la parte que quizás los que me están viendo tengan una luz con esto. Muchos en ese proceso se frustran
aunque Dios no lo va a permitir mucho, en ese proceso se sienten solos, en ese proceso se sienten que lo están rechazando. Usted se refiere a la primera etapa de la Exacto, conversión. la primera etapa antes de una confirmación. Entonces, en esa primera etapa se sienten también, el diablo lo cuestiona como que lo que tú estás predicando no es lo correcto, pero entonces cuando Dios te dice, pues mi palabra, o sea, es un llamado a que esa gente entiendan que tienen que dejarse moldar y que no pueden cambiar el llamado, porque el llamado, la pasión al llamado es lo que sustenta la predicación, porque predicar la verdad contundente y abiertamente es una responsabilidad. Amén, así es. Pero cuando usted se convierte, pastor, ¿y la posición de su familia? ¿Qué pasó con toda la familia mía se me puso en contra, todas. ¿Por el llamado que recibe? Claro, porque el problema es que entiende que Jesucristo dijo algo. ¿Tú sabes por qué la mayoría de la gente no quiere predicar la verdad? Porque la verdad tiene un costo. Amén. Y ellos no quieren ese costo de la verdad. Así Jesucristo es. dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Eso lo dijo Jesús. Eso es así. Y dije, el que ama más padre, madre, hijo, hermano, no es digno de mí. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Estamos entendiendo de que el llamado de Cristo es un llamado a apartarte, pero también un llamado a entregar. Amén. El problema es que el poder de la resurrección Aleluya. y el poder del evangelio no puede venir si primero el hombre no muere. Aleluya. Ay, el problema es que la iglesia ahora tiene una oposición a morir. Tenemos una caterva de ministros, una caterva de canales que están dirigidos por gente que no ha muerto y manejan el evangelio de una manera sagaz, humanamente posible. Aleluya. Y ellos entienden que están haciendo lo correcto, pero hace mucho que ya Dios, Jesús, le ha volteado el rostro porque se han salido de lo que es los principios básicos del evangelio. Así es. Jesús dijo en su palabra, el que quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Pero también dijo, oye bien lo que dijo, los que son de Cristo han crucificado la carne con todos sus deseos y todas sus pasiones. ¿Qué quiere decir eso? En un cristiano verdadero, en un ministro de Dios, no caben los deseos, no caben las pasiones, no es que no caben. Todos sus deseos y todas sus pasiones. Claro está, pastor. Usted decía hace un rato que hay dos grupos. De alguna forma usted decía eso, que hay un grupo, hay una reserva de hombres y mujeres de Dios. Una reserva del 5%. Recuérdate que Jesús nos lo dijo, no temas manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregarle el reino, donde hayan 2 o 3 en mi nombre. 2 o 3 en mi nombre. Entonces, precisamente, el llamado a los reformadores es el llamado a que la iglesia cambie de dirección y entienda que hay un estandarte de nivel que la iglesia tiene que subir y se está resistiendo Aleluya. a subir a ese nivel. No sé si me está entendiendo. Por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús se vio con la misma temática que nos estamos viendo los que predicamos la verdad. Característica fundamental, lo van a aborrecer. Aleluya. ¿Verdad? No le vamos a caer bien a la gente. Los van a aborrecer. Nos van a cerrar puertas. Las puertas carnales no las van a cerrar, pero la puerta que Dios abra nadie las cierra. Amén. ¿Me está entendiendo? Vamos a tener enemigos tanto de los vecinos como dentro de la propia iglesia. Tú vas a perder todo, tú vas a tener que entregar hasta tu familia y eso es lo que la gente no entiende. Cuando tú eres llamado a predicar una palabra contundente y abierta, tú tienes que pagar el precio de entregarlo todo. Amén. El hecho de yo poseer este llamado me ha costado entregar la familia, entregar todo, entregar mi voluntad. O sea, Gloria al todo Señor. lo que yo hago tengo que estar alineado a la voluntad de Cristo. Tengo que he entregado todo. Aleluya. O sea, tú tienes que caminar 24/7 siendo dirigido y guiado por el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces Jesús se confrontó esta parte. Fíjate que en el capítulo 15 de Mateo dice, entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan la mano cuando comen pan. Y le respondió, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea, estamos viendo el mismo ambiente, lo estamos viendo ahora. De la época del Señor, cuando Exacto, Cristo estuvo en la mismo tierra. ambiente. Lo que pasa es que ahora eso se ha paganizado. Antes la rivalidad estaba en un grupito. Ahora la rivalidad ha ocupado el universo completo de la iglesia y se ha extendido
a todos los continentes. O sea, cuando tú ves las redes sociales, tú ves que todo el mundo para querer un contenido tiene que acabar con el otro. O sea, entonces lo que estamos predicando es más la falta del otro que a Cristo. A nosotros no nos llamaron a predicar falta de nadie. Así es. A usted no lo llamaron a difamar a nadie. A usted no lo llamaron a estar haciendo contenido Aleluya. en nombre de nadie. A usted le llamaron a exponer la gloria de Cristo, enseñar su palabra. Amén. Para llevar luz a las naciones. Amén. Así entonces es. Jesús entendió porque se dio con este problema. ¿Qué hacían ellos? Ellos invalidaban el mandamiento de Dios y no sustentaban a su padre y decían que era una ofrenda para Dios. Entonces Jesús lo confronta. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Eso realmente, esa es, ¿qué te digo? El ambiente actual. Ahora mismo lo que se está enseñando en el 95% de las iglesias, que quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, es mandamiento de hombre. Si ha sustituido la palabra por los mandamientos de hombre, por la psicología humana. ¿Usted entiende que hay mucha influencia de psicología, de estrategias? No solamente la psicología. El libro de Zacarías, en el capítulo 1, habla de 4 cuernos que dispersaron a Israel. Precisamente esos 4 cuernos tienen la iglesia de rodillas. Tú me dirás, ¿y cuáles son esos 4 cuernos? Los 4 cuernos es el espíritu de idolatría, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Balaán y el espíritu de Grecia. Son 4 espíritus que se han metido en los altares y tienen de rodillas el 95% de los pastores y de todos los medios de comunicación cristiana. Pero ellos no entienden esa profundidad. No entienden esa profundidad porque ellos no han entrado a la dimensión para que Dios le abra el entendimiento. Al igual que Moisés tuvo que luchar con 5 principados, el amorreo, el fereceo, el eteo, el jebuseo, para entrar a la tierra prometida. Ahora mismo esos 4 cuernos están dispersando a la iglesia como dispersaron a Israel, pero Dios levantó a 4 carpinteros, 4 carpinteros que simbolizan los 4 ministerios en un hombre dirigido por un llamado apostólico. No sé si me Aleluya. entienden. Y esa es la parte que le falta a la iglesia. A la iglesia le falta el ingrediente del apostolado, pero no un apostolado falso. El apostolado, de hecho, hoy día tenemos muchas figuras, muchas personas que se denominan apóstol. ¿A eso se refiere? No, porque un apóstol es un enviado. Cualquiera que tenga un mensaje es un apóstol. O sea, así es que se ha estigmatizado el apóstol como que es un llamado supremo. No, espérate. Un apóstol es cualquiera que tenga un llamado. Un enviado. Un enviado normal. Cualquiera es apóstol. Porque un apóstol es un enviado. Cualquiera que sea enviado. Pero estoy hablando de un enviado, pero sustentado en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles. Aleluya. Cierto Cristo, la piedra viva. Aleluya. Entonces el problema es que está pasando lo que dijo Pablo. Lo digo llorando. Que hay gente que son enemigos de la cruz. Wow. ¿Ah? O sea que la gente no estando quiere en el Señor, sana doctrina y le llaman sana doctrina o cualquier cosa. Estando en el Señor son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. El evangelio de la cruz no se predica. Los sufrimientos de Cristo no se predica. El precio que Cristo pagó. La honra que debe darle un ministro o un creyente a Cristo por el sacrificio de su salvación. No se ve, no se predica. Aleluya. O sea, el sufrimiento, los padecimientos. Y quiero apuntar en esto. Fíjate algo, mira. Fíjate algo. La consecuencia de esto, hay una consecuencia de este enfriamiento de la iglesia. Entonces, al venir este enfriamiento de la iglesia, hay una consecuencia que yo quiero que leértela en cierto aspecto, que tú me lo preguntaste y ya vamos a meternos ya. Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia directa es lo que yo determino en mi llamado y en lo que Dios me ha instruido, es una polonización de la iglesia. Polonización. Ahora mismo el espíritu de Apolo tiene secuestrada a la iglesia. El concepto es apolonización. Viene de Apolo. Viene de Apolo. O sea, fíjate que Apolo era un judío de Alejandría, estaba en Éfeso. En Éfeso abundaba el espíritu de Grecia, la lógica humana. No sé si me está entendiendo. Perfectamente. Entonces, Apolo dice que era un judío. ¿Qué dice? Que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oye bien, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, que es un espíritu, ahorita te hablo de eso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre era fervoroso. Ser un hombre era experimentado en las escrituras, tenía elocuencia. Tenía conocimiento, pero conocía de Dios solo el bautismo hasta Juan. Pero apúntate algo, había un espíritu que se movía en él, que es un espíritu que se está moviendo a nivel precisamente más en la parte de la iglesia
radicales de sana doctrina, que es el espíritu fervoroso, el espíritu donde está el brinco, el espíritu donde está los palos, el espíritu donde la gente avasalla contra el otro, lo acusa, tú eres un hijo del diablo porque tú haces esto. Ajá. Y cuando están predicando la palabra, a veces tú no entiendes ni lo que están predicando, porque fluyen de una manera acelerada. Entonces tú lo que sientes en ello es respirar. De manera, entonces, en el final, el que ve el mensaje, en vez de recibir el mensaje, lo que hace es que termina rechazando la forma como ella está predicando. La palabra dice, oye bien, el amor cubrirá multitudes de pecados. Yo entiendo que la palabra tiene que ser dura y contundente, porque Jesús tenía un mensaje contundente, pero entiendo también que la palabra tiene cierto perfil de conducta. Amén. Y cierto perfil de ética que hay que mantenerlo. Y esa es la parte que se ha perdido. ¿Usted entiende que la palabra debe tener un equilibrio, del manejo de la palabra adecuada? Porque tú pero puedes con dar amor. una palabra dura, pero que la palabra salva dura por la palabra, no porque tú la digas dura, añadiéndole ofensas. Amén. Y acusaciones directas a la persona. No ofensas humanas, sino que si existe alguna ofensa, que venga de Dios. Más duro que Pedro. Sí. Pedro dijo, mira, esos son perros. Wow. Que vomitan y vuelven con su vómito. Esos son como cerdos. Era una palabra dura. Son palabras duras, pero ¿cómo lo dijo Pedro? Entonces, ese es el problema. En otras palabras, lo más importante del mensaje sería que venga cargado de amor, que la intención sea sanar, restaurar, bendecir. Ahora, dentro del amor hay una corrección. Claro, el que ama corrige. La corrección tiene que venir dentro del amor. No el que ama corrige. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque a veces cuando tú corriges a una gente de una manera sencilla, amorosa, y la gente tiende a recibir más la corrección que cuando tú se la dices de una manera grosera. Porque la grosería es un espíritu, el fervor es un espíritu que daña el mensaje. Aleluya. Ese es el problema que tienen los llamados rabacucu. Guay. Esa ferverencia, ese fervor daña el mensaje. Aunque quizá ellos en ciertas áreas predican la verdad. Tal vez con buenas intenciones, hay muchas buenas intenciones. No, porque la intención es buena. Sí, la intención siempre pero la buena. intención no. Todo el que predique el evangelio tiene buena intención. El problema es que el diablo le daña la intención. Así es. Entonces, fíjate. Y las emociones humanas a veces suelen confundirse. Exacto, siguiendo en el hilo. Este hombre era fervoroso, tenía cierta conducta, pero entonces cuando Pablo y Aquila llegan, ¿qué le dice Pablo y Aquila? Lo sacan aparte. ¿Por qué lo sacaron aparte? Porque el hombre no estaba bien. Wow. Y le pusieron más exactamente. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que ellos no estaban predicando exactamente. El evangelio es para predicarlo exactamente, porque Dios no es un Dios de variación. Así es. Entonces, cuando vino Pablo, que estaba en Éfeso, ¿qué pasó con este hombre? Pablo lo jaló. Sí. Porque Aquila y Priscila le pusieron la cabeza a Pablo de tal. No, ese hombre, pero Pablo, teniendo un llamado apostólico, un hombre que no caminaba en la cuarta dimensión, sino que caminaba en la quinta dimensión, porque ella era un hombre que aparte de un llamado, de una experiencia, tuvo una intimidad, pero aparte de una intimidad, fue llevado a una dimensión de conocimiento extra. Gloria al Señor. Universal. Entonces lo que llamamos quinta dimensión es la unción más el conocimiento y la intimidad. El conocimiento extra universal. Wow. Yo no sé si explíquese, pastor, explíquese. Entonces, mira, cuando Pablo llega, para meternos en el tema, cuando Pablo llega, entonces le dice, ¿en qué bautismo tú fuiste bautizado? Dice, en el bautismo de Juan. Dice, pero mira, Juan predicó para el arrepentimiento del pecado, pero Jesús, o sea, el que tú estás predicando, que tú no lo conoces. Hay gente en los altares que están predicando que no conocen a Cristo. Tienen ministerio multitudinario. Oye bien lo que te estoy diciendo. Fluyen muchos milagros y prodigios. Mueven miles de millones de dólares y no conocen a Cristo. Aleluya. Porque estamos en la misma dimensión. Este hombre estaba en esa, pero Pablo le dijo, no, espérate. Fuiste bautizado con el Espíritu. Ni siquiera conocemos que hay Espíritu Santo. Eso mismo pasa con la iglesia ahora. Wow. La iglesia no conoce que hay una quinta dimensión, que Dios sabe nada más, que Dios está demandando que la iglesia entre. Eso es una ignorancia. Nadie sabe qué es lo que es la quinta esencia del reino. Aleluya. Nadie, todo el mundo se resiste. ¿Por qué razón? Porque para entrar a la quinta esencia del reino, tú tienes que despojarte de todo. Aleluya. Para tú entrar a la quinta esencia del reino, tú tienes que pagar el precio y te va a costar todo. Pastor, usted está hablando algo poderoso y misterioso desde el punto de vista tradicional. No escuchamos muchas personas hablar de este tema, quinta dimensión. Fíjate, en la quinta dimensión, Pablo la menciona en el libro de Romanos, capítulo 2:20. ¿Cuál es el concepto bíblico sobre esto? Es interesante escucharlo. El concepto bíblico de la quinta dimensión. Fíjate una cosa. En la iglesia, desde los tiempos apostólicos, comenzó a vivir en la cuarta dimensión. Jesús lo reprendió.
Cuando Jesús los manda a echar fuera demonios, ellos vinieron contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Dios Jesús lo paró en seco. Yo, espérate. No se gocen de eso. Gócese que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí, Señor. Ahora Jesús lo está metiendo a una dimensión desconocida que ellos no saben. En pocas palabras, pongan su mirada en los conocimientos, en el concepto, en los principios. Aleluya. De allá arriba. Hay un libro muy famoso, pastor, del pastor Paul Yogi Chop, que se llama precisamente La Cuarta Dimensión. Yo lo leí. Paul Yogi Chop. Así es. La cuarta dimensión. Tremendo. Entonces, ahí fue que yo aprendí esa parte. Mira, los discípulos tenían un problema, que ellos caminaban en la cuarta dimensión. Pero entonces Jesús le estaba exigiendo que entraran a la quinta. Aleluya. ¿Qué pasa con ellos? Que mientras estaban en la cuarta dimensión, Pedro no podía entender el llamado que tenía Jesús a morirse. Porque era imposible que en una cuarta dimensión tú entiendas eso. Wow. Entonces, eso fue el problema de Pedro. ¿Qué pasa? Que ellos querían ocupar el lado izquierdo y el lado derecho de Jesús. Y se metieron en una discusión. Jesús les dijo, usted no sabe lo que están pidiendo. ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes están pidiendo no es para una dimensión en la cual ustedes están viviendo. Aleluya. Están hablando que para ustedes recibir esto, ustedes tienen que subir a una dimensión mayor, a la quinta dimensión del conocimiento. Aleluya. Entonces, esa es la parte que yo quería explicarte. Entonces, Romano habla de esa parte. En la Biblia Valera de 1977 lo habla más claramente y dice, tú que eres maestro de los creyentes, que tiene Ceros. la quinta esencia del conocimiento. Cuando yo leí eso en esa versión, yo dije, wow, pero aquí hay algo que ahí fue que el Señor me dijo, hay una dimensión que la iglesia no quiere subir. Aleluya. Porque esa dimensión le cuesta entregarlo. ¡Sainama! ¿Qué? ¡Tú hay amá! Lo cuesta entregarlo todo y ellos no lo quieren entregar. Cuando tú llamas a entregarlo todo, pastor, ¿a qué específicamente se refiere el término entregarlo todo? Cuando la Biblia habla de entregarlo todo, es entregarlo todo. Renunciar. Cuando tú tienes un llamado para predicar la palabra abiertamente, eso te va a costar tu familia y tus hijos. Es un precio que tú tienes que pagar. Wow. Y eso es lo que nadie quiere pagar. Cuando tú tienes un llamado apostólico para predicar la palabra, tú tienes que pagar el precio de aborrecerte tú mismo. Aleluya. Aunque haya cosas que a ti te gusten y no sean pecado, y Dios te la demanda, tienes que entregarla. Aleluya. Cuando tú andas en una dimensión de la quinta dimensión, valga la redundancia, ya tú no andas tú, sino que el cielo anda, tú andas coordinado al cielo. Y vamos a entrar a esa Gloria parte. al Señor. Tú andas en el llamamiento, en el capítulo 1 de Ezequiel. Entonces, fíjate algo, mira. En el libro de Efesios, dice Efesios 8, dice Pablo, para que los creyentes entiendan el conocimiento del Evangelio y tengan una experiencia en la cuarta dimensión, para que sepan cuál es lo ancho, la longitud, la profundidad y la altura, 4 dimensiones. Aleluya. La iglesia ha pasado esas 4 dimensiones desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos de los apóstoles hasta la última dimensión, cuando en el año 80 y 90 se levanta el ministerio profético. Y después viene una supuesta reforma apostólica, que está el conocimiento, pero Dios todavía no ha comenzado esa reforma. Esos llamados apóstoles de ahora no son apóstoles de Cristo porque no han pagado el precio de entregarlo todo. Los apóstoles de Cristo tienen un mensaje cortante. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos la cuarta dimensión, pero hay una quinta dimensión. Hay una quinta dimensión que hay que pagar, ¿qué? Hay que pagar un precio. ¿Qué precio estamos hablando? Cuando el hombre paga precio, que es un término que se usa con mucha regularidad, yo estoy pagando el precio, yo pagué el precio. ¿A qué se refiere pagar el precio? Mira, cuando tú pagas el precio, tiene que cumplirse esa palabra. El que no aborrece padre, madre, hijo, hermano, por mí no es digno de mí, en su propia vida. Wow. Tiene que cumplirse eso. El que ama más, padre, madre, hijo, hermano, y aún su propia vida, por mí no es digno de mí. Wow. En pocas palabras, cuando tú tienes un llamado, automáticamente en ese instante el diablo tiene un derecho a tocar todo lo que tú tienes. Los niveles de renuncia que debe tener un creyente. Tiene que renunciar a todo. Si hay idolatría en tu familia. Sería bueno puntualizar, pastor. En tus hijos. Específicamente, ¿a qué se refiere? Específicamente, si hay idolatría
en tus hijos y tú entiendes que la familia es lo principal, que Dios te va a quitar la familia. Pero idolatría por el hijo, que el hijo esté por encima, la familia, por la esposa. Por la familia completa, por los hijos, por la mujer. En otras palabras, todo lo que usted ponga por encima. Por encima. Cuando hay un trabajo, cuando hay una pasión, cuando hay algo que te da beneficio y Dios entiende que tú tienes que pagar el precio, Él te quita eso, te hace renunciar a eso, te pone a andar con una mano delante de otra para que entonces tú aprendas a depender de Él. Wow. No sé si me está entendiendo. Perfectamente. Es una dimensión en la cual Dios te mata, en pocas palabras. ¿Entiende usted, pastor, que un hombre, en su experiencia, puede llegar a esa dimensión de renunciar realmente a todo por seguir a Cristo? Pues yo lo he hecho. Wow. Porque dice que esta palabra se predica por testimonio. Yo lo he hecho. Pues yo estoy predicando lo que yo he vivido. Aleluya. O sea, yo te estoy predicando lo que yo he vivido. Actualmente usted renunció literalmente. Mira, yo renuncié tanto a todo que yo entendí que Jesucristo tenía un llamado. Y yo duré 8 años con una sola oveja y no enterré el ministerio. Wow. Usted duró 8 años con una sola oveja y no lo entendí. en una iglesia con una sola persona. Y no lo entregué. Porque yo entendía que había algo de convicción y ese era el precio que yo tenía que pagar. Eso es poderoso. Usted duró 8 años con un solo creyente. Con un solo miembro. Wow. No sé si me está entendiendo. Pero ¿qué pasa? Para hablar de precio, no te puedo hablar de mí porque no me gusta hablar de mí, pero vamos a hablar de la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué tú crees que a Pablo se le dio el mayor conocimiento del reino? Pablo fue uno que entendió el reino porque Pablo ya entendía y conocía la Torá. Pero fue llevado a dónde? Para que Pablo pudiera recibir el conocimiento que recibió, tuvo que ser transportado a una dimensión mayor. Mira, Pablo fue llevado al tercer cielo y se le enseñaron cosas que se le prohibieron que ella le hablara. ¿Por qué? Porque lo que sabía Pablo, si lo hablaba, iba a romper la mente de mucha gente. Aleluya. Y esa es la característica que tienen los que son llamados a la intimidad con Dios en la quinta dimensión. Wow. Pastor, yo quiero aprovechar esa palabra para que usted a los hermanos y a los amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, usted le haga un llamado con relación a esa vocación y a esa entrega y a esa dedicación que usted entiende que debe tener un hombre y una mujer de Dios. Mira, el primer obstáculo que pueden tener los creyentes cuando son llamados a esta dimensión es la lógica humana. El segundo enemigo que ellos tienen es los hermanos del entorno y a tu propio pastor que no te va a entender. Wow. Y el tercer obstáculo que la gente tiene es la carne que se revela en contra de uno. Pero yo no quiero hablarlo con mi propia palabra, sino yo voy aquí a leer en Hechos, en Filipenses capítulo 3. Pablo dijo esta palabra: por cuantas cosas para mí eran ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente han estimado todas las cosas por pérdida, por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Pablo estimó todas las cosas por pérdida. Pablo no era pobre. Pablo era prácticamente como un arquitecto porque él hacía tiempo y su papá tenía dinero. Pero él todo lo tuvo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por el conocimiento. Ahí es que está el problema. Aleluya. Que es que la gente quiere conocimiento de Dios, pero no quiere pagar el precio de morirse. Pastor, ese tema tenemos que continuar hablándolo, porque es que es un tema impresionante, increíble. Entonces, Pablo dijo que tenía todo por pérdida. Yo quiero cerrar. Déjame, pero no me interrumpan esto. No, estoy aleluya. Mira lo que dice. Mira lo que dice Pablo. Por amor lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo y a ser hallado de él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, ahora viene la parte interesante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, participando de su padecimiento y llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. O sea, Pablo te está hablando que para tú entrar en esta dimensión, tú tienes que sufrir y tienes que padecer. Y esa es la parte que nadie quiere. Aleluya. El padecimiento. Mis hermanos. Y esa es la llave para entrar a la quinta dimensión. El pastor Reinaldo tiene un material, amados, que yo estoy maravillado. Yo creo que debemos seguir con este hombre en una próxima entrega de lo que es la zona sobrenatural. Estuvo con nosotros nuestro hermano el pastor Reinaldo García. Amén. Un placer. Dios los bendiga, Padre Cristo, y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.